Lo decíamos antes de la tanda, momento de recibir a Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, a quien le decimos muy buenos días y le agradecemos por estar con nosotros esta mañana. Bueno, buenos días a ustedes y a toda la audiencia, y las disculpas del caso, estaba previsto que viniera ayer y al final postergamos un día para darle un poco más de suspenso. Sí, hablábamos fuera de micrófono, una jornada del miércoles pasado bastante extensa, se terminó muy tarde. Sí, fue una jornada extensa porque, bueno, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, que está tratando el presupuesto, se ve que venía con las delegaciones anteriores, se fueron extendiendo y teníamos previsto en principio ir a las 2 de la tarde, después a las 4 y después terminamos ingresando a la comisión a las 6 de la tarde y bueno, nos fuimos, no sé a qué hora, pero era tarde. Bueno, y en esta comparecencia se habló justamente del presupuesto para Presidencia, ¿no? Allí se propone, por ejemplo, la creación de la Secretaría de Litigios Estratégicos dentro de Presidencia, como también se proponen otras unidades como Uruguay Innova. ¿A qué responden estos cambios en particular? En realidad responden en el caso de Uruguay Innova responde a una necesidad que nosotros hemos señalado antes de la elección, después que se ganó la elección y desde el 1 de marzo, en el sentido de que las políticas públicas el diseño constitucional uruguayo del Poder Ejecutivo parte de que Presidencia de la República, que en principio solamente prevé el constituyente que allí esté secretario, prosecretario, la Oficina Nacional del Servicio Civil y OPP, y alguna cosa más. Después la estructura por ministerios, a los cuales se le van asignando, diferentes competencias. Los primeros fueron, defensa interior, economía, y relaciones exteriores. Después han ido agregando ministerios, muchos de los cuales ya tienen mucho tiempo. Pero cuando se va a ejecutar la política pública y uno asigna recursos, el gran problema que tenemos es que muchas veces una política pública como la investigación y la innovación no involucra a un solo ministerio, incluso no involucra solo al Poder Ejecutivo, sino que involucra, por ejemplo, la Universidad de la República, la UTEC, la ANI, en fin, hay un conjunto de agencias y organismos del Estado que tienen dentro de su competencia en investigación, innovación y demás. ¿Cuál es el problema cuando está todo fragmentado? Es que la realidad es que muchas veces no hay no hay una dirección clara de hacia dónde vamos, qué es lo que se va a priorizar y sobre todas las cosas que no se solapen, investigaciones o desarrollo, innovación, de decir que una misma agencia o dos agencias puedan estar investigando lo mismo o cosas que se solapan una con la otra cuando en realidad deberían estar haciendo un esfuerzo conjunto y proactivo para que los recursos rindan mejor. En materia de innovación eso es claro, ahí Bruno Gili planteó claramente, los diferentes modelos que se discutieron. Uno era la posibilidad de crear un ministerio de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahí tenés el problema, o podría llegar a tener el problema, de que es también un inciso y que después todo lo que está por fuera había que ver cómo se transversaliza eso, cómo se le da una única orientación política, una única prioridades, y cómo no se malgastan los recursos con diferentes. Entonces, lo que se entendió fue la creación de Uruguay Innova como un programa con una determinada, que no ejecuta, no tiene recursos propios para ejecutar, sino que quienes ejecutan son precisamente la ANI y las agencias que se encargan de la ejecución de la investigación, pero ejecutan en función de un plan rector, un plan único, un plan general, una guía, que es la que dice, para dónde vamos y en qué dirección vamos, y evitamos de esta forma que haya solapamiento entre las diferentes agencias en investigaciones sobre temas específicos. Es decir, hay como un direccionamiento, y la política en ciencia, tecnología e innovación la fija el Poder Ejecutivo. Eso es algo que tiene que estar claro, pero se ejecuta, vuelvo a repetir, a través de diferentes agencias, y por eso la necesidad de crear esa Uruguay Innova como algo que transversaliza. Eso se discutió, hay como diferentes opiniones. Tampoco vi, por lo menos en el debate, que existieran
opiniones tajantes, esto no, esto sí, más bien preguntas tratando a entender, porque bueno, es un articulado bastante largo, y bueno, cómo quedaría el mapa final, cuáles serían las atribuciones, la composición. De hecho, además se agregó una redacción, un texto diferente de algunos artículos del presupuesto original que simplifican bastante para tratar precisamente de evitar confusiones. Yo creo que esto seguramente se discuta, se va a seguir discutiendo en el plenario, se va a seguir discutiendo luego en la Cámara de Senadores, pero, y lo quiero decir, es una discusión en la búsqueda de qué es lo mejor. No es la discusión, es políticamente me paro acá o políticamente me paro allá, entonces ahí empiezo con ese espadeo que a veces hay, sino, bueno, yo escuché diputados que razonablemente planteaban dudas, pero tampoco decían la solución ideal y absoluta es esta. Ahora bien, que creo que ese debate estuvo bien interesante, y lo de la Secretaría de Litigio Estratégico apunta a una realidad, a una necesidad, la necesidad de cubrir aquellos juicios o arbitrajes, por algo se habla de jurisdiccional, no se habla judicial, o sea, pueden ser juicios o pueden ser arbitrajes, que el Estado tiene a nivel internacional, a nivel nacional, o que determinados organismos del Estado tienen a nivel nacional. Tener en primer lugar un mapeo exacto de cuál es la cantidad de juicios que hay contra el Estado. Hay un registro único de juicio del Estado que está en este momento en el Ministerio de Educación y Cultura, que se lleva, está bastante al día. Creo que hay un organismo que desconocemos las razones por las cuales no carga la información, pero no existe la capacidad operativa de analizar qué tipo de juicios tenemos, hay miles, hay más de 15.000 juicios que tiene el Estado en este momento, más 7 arbitrajes internacionales, pero lo que nosotros queremos es, bueno, eso se va a pasar a presidencia, o se propone que pase a presidencia. Hay ya un proyecto con Uruguay Innova para ver cómo podemos aplicar inteligencia artificial allí para hacer un análisis de los contenidos, es decir, no solo tenerlos ahí almacenados, digitalizados, y que después tenemos que empezar a revisar de a uno, no, para revisar contenidos y para establecer políticas y estrategias judiciales que defiendan mejor al Estado. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con los juicios, y obviamente en los arbitrajes internacionales. El sistema que se ha seguido hasta ahora es que, bueno, se contrata un estudio en el extranjero, porque obviamente para litigar ante el CIADI hay que contratar un estudio que esté habilitado a litigar ante el CIADI y demás, pero se contrata también un estudio nacional, es decir, un estudio extranjero, un estudio nacional, y presidencia con 1 o 2 funcionarios, como que hasta ahora 3, 4, depende del momento, va llevando como una especie de control, pero muy... Nosotros eso lo cambiamos a partir del 1 de marzo, lo que hicimos, bueno, nos vamos a involucrar con la estrategia. Hemos estado teniendo reuniones con los estudios extranjeros, con estudios de Inglaterra o estudios de hecho ahora vamos a firmar 2 contratos más por 2 arbitrajes con estudios con sede en Londres. Y nos hemos involucrado en la estrategia, porque el estudio puede saber mucho de arbitraje, pero puede saber poco del país y del ordenamiento jurídico del país y de los diferentes procesos, y sobre todo de la orientación estratégica que tiene el país en áreas tan importantes como puede ser el puerto, como puede ser las rutas, como puede ser la telefonía. Entonces eso es absolutamente imperante, y nosotros entendemos que para lo que no nos pase lo que nos pasó a nosotros, que recibimos una hoja con el listado de los arbitrajes y con poca información más, y luego tuvimos que ir a buscar al Estudio Nacional que llegaba al juicio para que nos pasara la información, porque no había información en presidencia, o había poca. Bueno, queremos crear ahí también que este grupo, esta secretaría, lleve estos juicios en el sentido sin necesidad de repente, sin necesidad en principio, quizá después haya que contratar no estudios sino expertos en determinados temas, ese relacionamiento con el estudio en el extranjero, la preservación de la prueba, la colección de la evidencia, participar en la elaboración de la estrategia y demás. Esta secretaría, o los abogados de esta secretaría, ¿van a sustituir a la jurídica de los organismos? La respuesta es no. Lo que sí va a haber va a ser un apoyo, va a haber un ayudar a gestionar, y va a haber un ordenamiento de todo eso, en el sentido de, bueno, tenemos que tener la mejor defensa, y para tener la mejor defensa tenemos que saber lo que está pasando en todo el Estado y qué defensas se están ejerciendo en cada uno de los juicios, muchos de los cuales pueden ser parecidos, pueden ser iguales o pueden tener ciertos rasgos. ¿En qué juicios van a intervenir? En principio de la Administración Central,
lo cual no implica que no se hagan convenios con las empresas públicas también, para también ayudarlos ahí. Y nosotros hablamos de litigios estratégicos. La doctrina mezcla doctrinas de litigio estratégico, litigio de interés público, litigio de derecho público estratégico, como es más amplio fue el concepto, y lo que pretendemos es aquellos juicios o arbitrajes que tengan interés económico en primer lugar, porque hay muchos juicios por poco dinero, pero hay juicios por muchísimo dinero. Uruguay ha sido demandado a nivel nacional por juicios de más de 100 millones de dólares. Bueno, ese es un juicio que tiene un interés solo por el hecho, quizás no tenga interés jurídico, quizás no tenga, pero sí tienen un interés económico. Hay otros casos que de repente no tienen un interés jurídico, pero sí tienen un interés económico, pero sí tienen un interés jurídico. Bueno, tener claro cómo funciona el sistema de la caducidad, cómo funciona el sistema de la prescripción, por ejemplo, o aquellos juicios que se llevan ante el TCA, cuando el TCA puede dictar actos de anulación con efectos generales, es decir, que no solamente involucran a ese caso concreto, sino además a la administración toda, o inconstitucionalidades que pueden afectar auténticas políticas públicas del Estado. Imagínense ustedes cuando se aprobó el SUSIBE en su momento, hubo planteos de inconstitucionalidad, bueno, que ahí hay una necesidad, porque hay una política pública nacional que está en una ley que se plantea la inconstitucionalidad y que el Estado tiene que ejercer su mejor defensa. O de apoyo de repente a algunos organismos, sobre todo empresas públicas, que tienen abogados con grados de especialización. Bueno, pero no es solo el juicio, sino que es gestionar esos juicios, es cómo se gestionan, cómo se preparan, cómo se litiga estratégicamente. Y ese es el objetivo de una especie de abogacía del Estado, o un primer paso hacia una abogacía del Estado, que se coloca en presidencia, entre otras cosas, porque no hay un Ministerio de Justicia, entonces se coloca allí. Y porque además ante la defensa de la República Oriental del Uruguay, cada vez que es demandado o llevado a un arbitraje, se ejerce en los hechos, hasta ahora en los hechos, por parte de la Presidencia de la República. Ahora, Jorge, porque vos planteabas cómo se venía dando la discusión política en relación a estos temas, y en el marco de esta comparecencia el diputado colorado Gurméndez manifestó preocupación por lo que entiende, bueno, que sería una concentración de poder en presidencia. Bueno, aseguró que esto eludiría el control parlamentario. También habló el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, que planteó, bueno, crear un ministerio de gobierno para tener un control desde el Parlamento. ¿Qué responden a estos planteos que se realizan desde la oposición? Mira, si tú miras la Constitución, en Presidencia de la República está el presidente, el secretario, el prosecretario, la organización, la Oficina Nacional de Servicio Civil y OPP. En principio esos serían los órganos que constitucionalmente deberían estar en presidencia, y luego las organizaciones por ministerios, hay organismos desconcentrados, y por otro lado hay organismos descentralizados, que son los entes autónomos y servicios descentralizados, que son descentralizados del Poder Ejecutivo. Esa es la organización constitucional del Poder Ejecutivo en el Uruguay. Ahora, desde hace 40 años, 50 años, por lo menos de la reconstrucción democrática hasta acá, se han ido creando, no ministerios, sino organismos que se colocan en presidencia. Y el legislador ha sido renuente a crear ministerios. Yo creo que hay ahí una cuestión de ser políticamente correcto, y no decirle a la población, bueno, si creamos un ministerio, bueno, la gente piensa que se gasta más, esto, aquello, lo otro. Entonces, para no crear un ministerio, creamos una agencia y la colocamos en presidencia. Eso es lo que ha pasado, y si yo arranco y le puedo empezar por estas dos secretarías, estas dos cosas que se piensan, una se transforma, la que se trae de cultura, la otra se crea, pero tenés la Secretaría de Derechos Humanos, tenés la Secretaría de Derechos Humanos por el pasado reciente, tenés la SENACLAF, tenés una SEV, tenés a GESIC. Me estoy quedando corto, seguro me estoy olvidando de varios. Todo eso está en Presidencia de la República. Bueno, la agencia de monitoreo, puedo seguir, y seguramente voy a estar un largo rato mencionando agencias y seguramente me olvide de alguna. Que se fueron creando a lo largo del tiempo, no se crearon en un único momento. Y en el momento que se crearon, siempre se dio este debate, bueno, concentración en presidencia, falta de control parlamentario. Es verdad que el presidente de la República no puede ser convocado al Parlamento para rendir cuentas como sí pueden ser los ministros. Es verdad que los legisladores no le pueden pedir informes, porque la Constitución no lo prevé, a la Presidencia de la República. Todo eso es verdad. Y eso, de alguna manera, yo creo que el diputado Juan Rodríguez dijo, bueno, nosotros agradecemos y valoramos que hoy esté acá el secretario, el prosecretario, el director del OPP,
fantástico, dice, pero la realidad es que una cosa es que vengan voluntariamente y otra cosa es que estén obligados a venir. Y lo otro es cuáles son las consecuencias políticas de si en esa comparecencia no es satisfactoria, que en el caso de los ministros está previsto en la Constitución. Eso es así. Ahora, estamos en un rulo, no creamos ministerios porque es, entre comillas, políticamente incorrecto, creamos agencias, las agencias las ponemos en presidencia porque es en el único lugar donde más o menos la podemos poner, y luego nos quejamos de que no existe control parlamentario. Entonces, en algún momento, los partidos políticos deberán sentarse y decir, bueno, muchachos, vamos a definir cómo vamos a reordenar este tablero, o el Poder Ejecutivo debería tener una propuesta, cómo reordenar este tablero y decir, bueno, fantástico, ¿dónde va cada organismo? ¿Cuál es la mejor ubicación institucional? ¿Y cómo es la mejor ubicación institucional? Para desarrollar los cometidos, para que tenga control, pero al mismo tiempo para que exista transversalidad, porque ese es el otro problema. Nosotros con Pacha, una de nuestras funciones fundamentales, y andamos todo el día corriendo atrás de eso, se llama transversalidad. Asegurarse que exista transversalidad, es decir, que no puede ser que un ministerio haga una cosa y el otro haga otra, no, porque los recursos son escasos, porque los funcionarios son escasos, entonces lo que tenemos que es optimizar al máximo los recursos, los gastos que tenemos y las inversiones que se realizan. Para optimizar tenemos que evitar duplicación, tenemos que llevar a la coordinación, tenemos que generar sinergia. Todo ese trabajo, desde el único lugar donde se puede hacer es de la Presidencia de la República. El Ministerio después tiene un relacionamiento con un par suyo que de repente hace lo mismo. En fin, yo le escuché la propuesta, obviamente no entramos en ese debate porque no era el día, fuimos a discutir el presupuesto de la Presidencia, no a discutir de política en términos generales. Escuché la propuesta de Juan Rodríguez, el diputado de la lista 71, me pareció hasta razonable. Recordé incluso que Bonomi, en el primer gobierno de Mujica, había propuesto, se había hablado de crear la Secretaría, el Ministerio de la Presidencia o el Ministerio de Gobierno. Esa puede ser una alternativa. La otra alternativa puede ser crear ministerios que existen en otras partes del mundo, por ejemplo, y lo voy a poner en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bueno, donde las cosas que están hoy en presidencia y que deberían estar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se puedan sacar de presidencia y ahí tienen control parlamentario. Pero tenemos que hacer un sinceramiento, tenemos que definir, bueno, si el Poder Ejecutivo propone u otro, propone crear un ministerio, lo vamos a discutir conceptualmente y no pensando si gasto más, si gasto menos, qué va a pensar la población. Bueno, pasando, Jorge, a otras discusiones, porque son muchas las discusiones que se han dado. Esta es una, ¿no? Pero otra discusión, por ejemplo, tiene que ver con este artículo que autoriza a la Dirección General Impositiva, la DGI, a levantar el secreto bancario sin intervención judicial. Bueno, hasta ahora, para acceder a datos financieros de un contribuyente, lo que se requería era la autorización justamente de un juez y la existencia de algún indicio de evasión. Incluso el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aquí en Nada que Perder en estos micrófonos, dijo que bueno, que habría que mejorar la redacción. ¿Por dónde iría esa corrección? ¿Por dónde se tendría que mejorar esa redacción? Bueno, hay 2 o 3 propuestas de redacción que están sobre la mesa, seguramente se definirán ahora este fin de semana y las planteará Economía el 30 cuando concurra y se proponga una modificación, se va a proponer una modificación de este artículo. Es un tema interesante porque es un tema de ponderación de derechos, ¿no? El derecho a la intimidad y la necesidad de la investigación del Estado. Siempre, lo primero que hay que tener claro es que tiene que haber una ley que lo autorice a un organismo a acceder a información que en principio está protegida por protección de datos, porque viola el derecho a la intimidad. Tiene que haber una ley, que sea por una ley formal y material, y además que se dicte por razones de interés general. Existiendo una ley que por razones de interés general autorice a que determinado organismo acceda a esa información, bien, no habría mayores inconvenientes porque justamente lo que establece la Constitución es que los derechos se pueden limitar solo por ley. Entonces, si hay una ley que lo limita, fantástico, hasta ahí no habría problema. El tema es la garantía de cómo se hace el procedimiento, si tiene que intervenir un juez, no tiene que intervenir un juez. Tradicionalmente en el Uruguay, siempre se ha exigido la participación o la autorización de un juez. La realidad es que ya hay algunos organismos que acceden a información sin autorización judicial, porque hay leyes que los han autorizado, con finalidades de investigación, con finalidades... Pero lo concreto es que acá no solamente se autoriza, sino que además se autoriza a compartir esa información. O sea, la DGI accedería a esa información y además podría compartirla
en función de los convenios que tiene de cooperación tributaria con otras DGI del mundo, vamos a decir así. Yo creo que es necesario una modificación de este artículo. Es una exigencia de OCDE, pero no es nueva. Esta exigencia de OCDE ya tiene más de 10 años, 12 años, 13 años. Nosotros además no integramos OCDE, esa es otra cosa que tenemos que tener claro. Más allá de que no lo integremos, siempre, bueno, alguna sugerencia, recomendación o tirón de oreja de OCDE a cualquier país le molestan, pero la realidad es que nosotros, si me preguntás a mí, deberíamos formar parte de, pero no formamos hasta el día de hoy. Y bueno, está en ese equilibrio, porque también hay que proteger los derechos fundamentales, también hay que proteger la intimidad, también hay que fomentar la inversión, también hay que Entonces, yo creo que es un debate interesante, se debería resolver. Lo que sí yo tengo claro que no debería depender de la mera resolución de un director, de un solo director, que además es un director político. Creo que eso sería como un límite, que quizá allí hay que buscar una redacción diferente a la redacción que tenemos ahora, y vamos a ver cuál es la que finalmente se propone. Es un debate bien interesante. Yo creo que son de los debates que, si se dan bien, enaltecen el debate, porque acá estamos hablando de ponderación de derechos, estamos hablando de derechos humanos fundamentales, se está hablando de cómo se protegen, de cómo se accede. Estamos hablando de que, bueno, que tiene que haber una relación entre lo que se está investigando en la vulneración del derecho humano. Es decir, hay un montón de cosas que están encima de la mesa en este debate que son bien interesantes, que si no se bastardiza, porque la tendencia a veces es a bastardizarlo, puede ser muy interesante incluso para la población, para informarse, para discutir y, bueno, para saber hasta dónde van Porque es verdad que en el Uruguay, los uruguayos no tenemos cultura de protección de nuestros datos. Los uruguayos, lamentablemente, en términos generales, entregamos nuestros datos porque vamos a un comercio y nos piden el teléfono y nos piden no, es para tener sus datos, porque la gente entrega correo electrónico, dirección, teléfono, eso, bancos de datos impresionantes, o lo que puede ser, por ejemplo, lo que era este sistema de cuando estás endeudado, como es el... Bueno, no me sale la palabra, clearing de informe, o sea, hay un monumento, una cantidad impresionante de datos que los uruguayos no tenemos cultura de protección de nuestros propios datos. Y como no tenemos cultura financiera, por ejemplo, tampoco, digo que creo que es un aspecto que deberíamos avanzar, porque muchas veces no es que te roban el dato, muchas veces que tú lo entregás. O se lo entregás a una plataforma, o se lo entregás a Mercado Pago, o se lo entregás allá, y todos te aseguran de que son inviolables sus sistemas, etcétera, pero, en fin, es más, las tarjetas de fidelización que usan los supermercados, si yo voy y paso la tarjeta, probablemente el supermercado sepa qué es lo que yo consumo todos los meses. Sí, claro. Jorge, y si nos metemos en otra de las discusiones centrales en torno al presupuesto, que son las cuestiones tributarias, esta semana estuvo aquí en el programa el abogado y tributarista Leonardo Costa, y dijo que se reunió con el ministro O'Donnell, donde se le consultó a distintos expertos justamente por estos cambios tributarios, y al respecto lo que dijo es que algunos artículos van a mejorarse. La consulta es, ¿esto incluye, por ejemplo, el impuesto mínimo global? ¿Incluye el impuesto a las ganancias de capital generado por inversiones en el exterior? A ver, la primera cuestión que es importante remarcar, y esto lo ha dicho el presidente de la República y lo ha instruido a todos sus ministros y a todo su gabinete y a todos, este es un gobierno que escucha. Primera cosa, este es un gobierno que escucha, es un gobierno que recibe, que escucha, que medita. Cuando hay críticas o planteos o cuestionamientos que vale la pena escuchar, o sea, que vale la pena. Escucharlos vale todos la pena. El tema es si se presentan argumentos que te hacen pensar que quizás de repente esa redacción se puede mejorar o se puede cambiar en algo, o no tuvieron en cuenta este tema. Bueno, fantástico, nosotros lo escuchamos. ¿Han aparecido esos argumentos? Han aparecido, sí. A ver, el ministro de Economía se ha reunido con tributaristas, con contadores, nos hemos reunido con empresarios. Trascendió hace poco una reunión que hubo en Suárez, del presidente de la República, ministro de Economía. Estuve yo también presente con un grupo de desarrolladores de Punta del Este, los más importantes, que vinieron con una serie de planteos. Se les escuchó, se les contestó algunos planteos, y otro dijo, bueno, perfecto, me llevo esto para estudiarlo, y se le va a hacer una devolución, y luego se entiende que se va a recoger y se va a plantear en el Parlamento esa modificación.
O sea, esta es la característica de este gobierno. Este es un gobierno que no tiene la soberbia de decir nosotros somos los dueños de la verdad. Obviamente tenemos un proyecto político, tenemos una definición, tenemos un programa de gobierno, tenemos prioridades y la vamos a llevar adelante. Pero si efectivamente en alguna medida concreta se nos señala, mire, esto puede generar tal o cual consecuencia, que puede ser una consecuencia no deseada, bueno, fantástico, lo escuchamos y si lo podemos corregir, lo vamos a corregir. Yo no voy a adelantar nada de esto porque eso lo va a adelantar, lo va a plantear, y creo que es importante que lo primero que lo sepan, obviamente, públicamente, sean los propios legisladores. Se le está haciendo a algunos de estos sectores algunas devoluciones y luego será, creo que el día 30 va el equipo económico y serán ellos que en definitiva den los artículos sustitutivos o en los casos que haya que llevarlo. Y pensando en las discusiones, partiendo de la base de la característica que este es un gobierno que escucha, sí, que acá no es nosotros somos los dueños únicos de la verdad pero en las discusiones en general, por ejemplo, las discusiones que se han dado con la oposición, no tanto de las empresas y demás, sino con la oposición. ¿Cómo ves esto que se ha generado, sobre todo con esto de trancar fuerte en algunas cosas, de decir que no se van a acompañar, por ejemplo, estas modificaciones tributarias? Bueno, estamos en un momento es un momento complejo, es un momento distinto, pues yo diría, a los momentos a los gobiernos anteriores. En los gobiernos anteriores, en términos generales, desde la reconstrucción democrática hasta ahora, en algunos casos con mayor permanencia que otros, siempre se han formado coaliciones de gobierno entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, en el último periodo Partido Colorado, Partido Nacional, Cabildo Abierto y Partido Independiente, y cuando el Frente ganó en los 3 gobiernos anteriores tenía mayoría en las 2 cámaras. Es decir, siempre se busca alianzas o de forma tal de la construcción de un gobierno que tenga mayoría en las 2 cámaras. Esta es la primera vez donde el Frente gana y no tiene mayoría en el Senado, no tiene mayoría en diputados. Esto obliga a negociar. O sea, porque nosotros tenemos 48 votos, necesitamos 50 para aprobar una norma en la Cámara de Diputados. Y eso implica una negociación, que son negociaciones, como decía, en redondilla o pico a pico, porque eso depende del tema, depende de la materia. De repente es una negociación con un sector político. Por ejemplo, la caja profesional se discutió con toda la coalición republicana, participaron todos los sectores, opinaron, se llegó a una solución que a nosotros no nos parecía la más adecuada, pero bueno, nos hubiera gustado una solución donde el Estado o los contribuyentes tuvieran que poner menos plata de la que se te terminó poniendo, pero bueno, fue lo que salió. Y esa es la esencia misma de la democracia. En otros casos hemos hecho acuerdos o con Cabildo Abierto o con sectores, y vamos a seguir haciéndolo. En la medida en que exista un debate constructivo, ¿no? En la medida en que exista, bueno, la predisposición a sentarnos a discutir y bueno, esto es mejor que esto tiene estos problemas. ¿Y está existiendo ese debate constructivo? Bueno, hay de todo, porque hay algunos, yo qué sé, yo creo que con muchos sectores sí, con sectores de la sociedad civil también, porque no nos olvidemos que esto no es solamente, o sea, sí, obviamente con los partidos políticos, pero también están los trabajadores organizados, también están los empresarios organizados, o los empresarios más o menos organizados, que de repente no están en una cámara, pero o grupos de trabajadores y nosotros hemos recibido a todo el mundo y hemos escuchado a todo el mundo, porque si hay algo que no hemos hecho es no escuchar, o no atender, o no... y muchas veces se da ese debate constructivo y otras veces, bueno, hay algunos planteos un poco... Pero la diferencia acá es que se precisa el voto de la oposición. Bien, pero hemos escuchado algunos planteos de algunos dirigentes de la oposición que son medio malevos, medio... por ejemplo, esa frase, hay que trancar todo, o no sé, hay algunas, pero a veces también hay que separar la frase de la actitud después, ¿no? Digo, porque muchas veces... los discursos de los dirigentes políticos, y esto no lo digo como crítica, es un dato de la realidad, muchas veces cada uno le habla, como se dice, a su barra, ¿no? Entonces, ahí hay también una, no digo que haya una dicotomía, pero luego en el debate parlamentario las cosas se manejan de otra manera, con otra... y por otro lado, bueno, hay que llegar a acuerdos. Los uruguayos quieren que los políticos se pongan de acuerdo. Los uruguayos quieren que los políticos hablemos de los problemas de los uruguayos, no de los problemas de los políticos. Yo, que recorro bastante la calle, que tengo hijas jóvenes, dicen, yo estoy harta de escuchar a los políticos discutir de los problemas que solo a los políticos les importan. Dice, nadie habla de los temas que a mí me importan. Entonces, bueno, ¿cuáles son los temas que a ti te importan? Bueno, a mí me importa el medio ambiente, a mí me importa la educación, a mí me importa cómo vamos a formar, y los temas que de repente le preocupan a los jóvenes,
no le importa nada. O sea, entonces yo a veces veo que el sistema político se enrosca en una discusión que cree ser el centro del universo, y después tenemos el 30 y pico por ciento, 32, 33% de la población que no quiere saber nada con los temas políticos, que no le interesa la política, y dicen, ay, qué horrible, ¿cómo hacemos? No, pero en realidad quizá debes hacerte el cuestionamiento al revés. No cómo hacemos para que ese 33% que no le interesa, que está enojado, que no le importa, incorporarlos y se preocupe, sino que quizá lo que tenemos que discutir es cómo hacemos nosotros para hablar de los temas que a ellos les importan, porque no es que no le importe ningún tema, quizá no le importa la política porque lo que discutimos los políticos es algo que a ellos no les interesa. ¿No le está haciendo bien entonces a la política de nuestro país cómo se están tratando algunos temas? Yo creo que nosotros estamos lejos de las cosas que están pasando. Yo sigo bastante la política de Brasil, bastante la política argentina, bastante la política española y bastante la política norteamericana. Hasta ahí me da y algo más de información. Si uno mira lo que está pasando en Brasil o lo que está pasando en Argentina, realmente Uruguay sería como una especie de isla. Pero a veces hemos agarrado la costumbre de mirar para los costados y decir, mirá, qué buenos que somos, ¿no? La realidad es que si nosotros seguimos recorriendo este camino, va a llegar un momento que no vamos a ser tan buenos, o quizás no somos tan buenos como creemos. Pero a mí lo que me preocupa es decir, no es que seamos malos porque queramos ser malos, es quizás no tengamos la capacidad de hablarle a los jóvenes, sobre todo, que son la gran mayoría de los que no les importa la política, hablar de los temas que a ellos les importan. Porque hablamos de los temas que a nosotros nos importan. No sé si me explico lo que estoy queriendo decir. Entonces, siempre el cuento dice, bueno, no lo logramos atraer. ¿Y por qué no lo logramos atraer? Porque estamos hablando de lo que a nosotros nos importa y no hablamos de los problemas de ellos, o lo que a ellos les... Entonces, ese es un cambio, y es un cambio que tenemos que hacer, porque si no, el sistema se va alejando de la gente, o la gente se va alejando del sistema, como lo quieras ver. Pero ahí hay una forma de debatir. Y lo otro es que la gente no quiere enfrentamiento, la gente no quiere grietas. Yo había un artículo, creo, de Marcelo Pereira hace un par de fines de semana en La Diaria hablando de que en Uruguay no había grietas y demás. Yo creo que sí, que eso es verdad, pero también es verdad que hay un montón de gente que está desinteresada o desencantada o enojada con la política. Y el problema no es de la gente, el problema es de los políticos, de nosotros. Porque es muy fácil decir, bueno, sí, los millennials no les importa, están en otra. Yo qué sé. No. Quizá, o sin quizá, es que vos no estás hablando de los problemas que ellos les preocupa y a ellos les importa. Y cuando tú hablas con ellos, yo tengo, ya te digo, la suerte de tener 2 hijas jóvenes recién salidas de la adolescencia, y que claramente tienen formación, y te dicen, papá, pero a mí los temas que me importan no son los que vos discutís. Punto. Entonces, ¿qué argumento te queda? Decir, no, a vos te tiene que interesar lo de lo que yo hablo. No, tengo que empezar a hablar de lo que a vos te importa. Y ese es un desafío que tenemos que imponernos, porque a veces entramos en esas discusiones, en esos rulos, y creemos que lo que a nosotros nos importa es el centro del universo. Malas noticias. Es la burbuja en la cual vivimos, pero no es el centro del universo. Capaz que es nuestro ombligo, ¿no? Hay otro tema sobre lo que nos gustaría consultarte también, Jorge, ya que la semana pasada el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Pablo Genta, estuvo aquí en Nada que Perder y se refirió al acuerdo firmado en 2021 con Catunasi y dijo, bueno, que es una realidad vigente y que no se prevé que haya una renegociación al respecto. ¿Hay razones jurídicas que expliquen esta decisión? ¿Se trata simplemente de razones políticas o económicas? No, nosotros hemos dicho, creo que en esta misma radio, cuando se discutía, ¿se acuerdan? Lo de Neptuno, yo dije, bueno, los contratos se firman para cumplirse. Cuando uno firma un contrato, lo hace las dos partes bajo la premisa de que lo vamos a cumplir. Luego existen mecanismos que permiten deshacer ese vínculo jurídico. Pero obviamente tendría que haber, por ejemplo, un incumplimiento de una de las partes que haga que la otra tenga que analizar, me interesa seguir, intimar que se cumpla y seguir cumpliendo, o me interesa solicitar la rescisión. Esa es una rescisión por incumplimiento. O puede haber una rescisión bilateral, como por ejemplo de alguna manera pasó con Neptuno, que fue lo que se negoció, y en definitiva se va a hacer una modificación del objeto del contrato que se firmó, pero de común acuerdo entre las partes, porque si no, si lo haces unilateralmente y sin tener una razón, lo que tenés son multas, recargos, etcétera, y además de que te quedas con una situación, con una obra inconclusa, es una cosa que hace en el peor escenario, tenés la obra inconclusa. Entonces,
nosotros hoy, el Estado uruguayo tiene una firma con Catolnati y lo va a cumplir en la medida que Catolnati vaya cumpliendo también con sus obligaciones, porque se firmó, nos gustará menos, nos gustará más, pero es un dato de la realidad. Entonces, lo que estamos haciendo es, sí, obviamente, exigiéndole a Catolnati que cumpla con las obligaciones contractuales que se asumió, hay un diálogo permanente sobre ese punto, así como hay un diálogo permanente, por ejemplo, con UPM Row, en el contrato, hay un seguimiento del contrato UPM Row, donde vamos marcando los diferentes hitos, las diferentes cosas que quedaron, que van faltando para dar cumplimiento a los contratos y a las sucesivas adendas que se fueron firmando, y hay un vínculo, por ejemplo, con UPM Row excelente, donde mes a mes nos estamos reuniendo el grupo de seguimiento político, porque después está el grupo de seguimiento técnico, que es el que nos informa, y vamos yendo hito por hito qué es lo que se va cumpliendo. Y bueno, de alguna manera con Catolnati existe, quizá no con tanta rigurosidad, pero probablemente tengamos que seguir ese mismo camino a los efectos del cumplimiento del contrato, porque después tenemos 2 arbitrajes de Montecón, donde reclaman que hubo un incumplimiento de la ley. Bueno, eso lo vamos a discutir en el arbitraje, no voy a dar información pública que pueda. ¿Pero en qué está ese juicio en este momento? Esos dos arbitrajes están en las 2 partes. Presentamos en septiembre, siendo solicitudes de suspensión de los plazos hasta el 13 de enero. El 13 de enero, si no hay una solución de fondo, bueno, se irá a una solución de fondo, me refiero a que satisfaga la pretensión de Montecón, satisfaga el interés del Estado y que implique el cumplimiento estricto de las normas que Uruguay tiene en su constitución, su legislación y los contratos que Uruguay firmó. Entonces ahí hay una conciliación de cosas, que es lo que estamos analizando en este momento, pero la realidad es que hoy están suspendidas y no hay un acuerdo global. Habrá que seguir los arbitrajes adelante, o sea, una mancha más que le hace al tigre, como ya tenemos como 5, pero bueno, siempre obviamente lo ideal es resolver las cosas de común acuerdo, eso es lo mejor. Pero hay un dato de la realidad, volviendo a lo que Catolnati, hay un contrato firmado, entonces me podrá gustar más, menos, yo no voy a entrar en ese terreno, la fuerza política fue muy crítica respecto a ese contrato, hay acciones legales en curso, etcétera, etcétera, pero mientras el contrato esté firme, nosotros lo que hacemos es cumplirlo. Porque si no nos colocaríamos en una situación muy compleja desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista reputacional, ¿no? Y justamente en relación a las cuestiones que quedan desde la administración anterior, vos dijiste en su momento, bueno, que molestó que el gobierno anterior no hubiera informado sobre el embargo de cuentas del Estado en Luxemburgo. ¿Esto ya quedó saldado? Sí, esto está solucionado. Obviamente que se solucionaba con el pago, ¿no? Y luego con las acciones legales correspondientes. Lo que nosotros nos molestó fue que no fuimos informados en el proceso de transición respecto de ese punto. Nos dimos cuenta por una intimación, o nos informamos por una intimación, un poco producto de eso, al no haber una secretaría, un elenco estable de abogados que trabajen en estos temas y que no cambien cuando cambia el gobierno. Y cuando si se van todos y cuando se van no te dan la información, entras con los ojos cerrados, ¿no? Y bueno, eso yo creo que hubo ahí, no se nos informó de esas acciones judiciales que existían en Luxemburgo. Hubo que, bueno, actuar una vez que nos informamos de eso allá por fines de abril, actuar rápidamente. Ya veníamos trabajando en el pago del laudo, eso hubiera resuelto el problema, pero bueno, también estamos, ya hoy eso está saldado, y por otro lado estamos ya está liquidando el tema en Luxemburgo, porque esas acciones ya quedaron sin efecto, producto de la acción del pago y de la acción de los abogados. Nosotros tuvimos que contratar un estudio en Luxemburgo, y estamos ya terminando eso. ¿Y se encontraron con alguna otra sorpresa del gobierno anterior? Bueno, hemos hablado de algunas, ¿no? El ferrocarril central ya lo explicamos, lo expliqué yo, lo explicó la ministra. Esta situación también ahora la explicamos. La situación en ACE, se están haciendo auditorías, yo desconozco exactamente el estado de situación. No hay ninguna nueva sorpresa entonces. Nueva, o sea, el 1 de marzo fueron todas nuevas. El 1 de marzo y días sucesivos eran todas nuevas. Ahora ya creo, y digo creo,
O sea, tenemos el control de la situación. No es que nos guste el estado de situación. Tenemos un déficit fiscal mucho más alto del que se nos había dicho y que se nos había informado. Ahí hay una discusión cuando dicen, bueno, pero sí, pero Tabaré le dejó el mismo déficit a la calle, no sé. Fantástico, pero Tabaré, el gobierno del Frente Amplio dejó ese déficit y las cuentas estaban claras y estaban encima de la mesa y estos son los números. A nosotros nos dijeron, estos son los números, y resulta que compramos estos números y salieron letras, ¿no? Y ahí aparecieron un montón de deudas que no se habían pagado, pagos que se habían postergado, adelanto de impuestos. Está bien, ya lo dijimos, esa es la situación, la gente no nos votó para que nos quejemos, la gente nos votó para que resolvamos los problemas y en eso estamos. O sea, pusimos la casa en orden, estamos terminando de poner la casa en orden, hay cosas que nos van a llevar un poco más de tiempo, pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para resolver los problemas a los uruguayos que para eso nos votaron. Porque también si no, es como que, bueno, no es una queja permanente esto. Pero sí nos importaba dejar claro esto, porque si no parecía que estábamos Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que este país estaba todo maravilloso, que el mundo perfecto, que estaba todo bien, que las obras que se habían hecho, claro, se pueden hacer, si no las pagás es muy fácil hacer obras, ¿no? Entonces, claramente ahí había que poner un punto cero, un estado de situación, y bueno, ahora de acá para adelante vamos a trabajar para mejorarlo. Y eso es lo que estamos haciendo, sin quizá, viste cuando te dicen que cuando la diferencia entre cuando la expectativa y la realidad no se condicen y la diferencia entre la expectativa y la realidad es muy grande, ahí es el campo donde come la frustración. Bueno, la realidad es esa, es que quizá muchos compañeros tenían una expectativa mucho más alta, quizá nosotros mismos también, y sin quizá, teníamos una expectativa mucho más alta de las cosas que podíamos hacer, y bueno, cuando te encontrás y las cosas que se necesitan plata, y bueno, ¿tenés la plata o no tenés la plata? Y cuando tenés poca plata, o menos plata de la que vos pensabas, lo que tenés que hacer es, bueno, cómo reordenás el gasto de forma tal de poder cumplir, y yo creo que vamos a hacer vamos a hacer el máximo esfuerzo por dar cumplimiento al programa de gobierno del Frente Amplio. Eso es un objetivo que tenemos, hay 63 prioridades que están claramente marcadas y vamos a dejar el cuero en la estaca para lograr su cumplimiento. Esto no es que no, lo vamos a hacer. No va a ser el primer año ni el primer día, porque algunos compañeros dicen, bueno, no cumplen con el 6+1 para la educación. Fantástico, todavía tenemos el presupuesto del año de la calle. Y el presupuesto que se va a aprobar ahora, que va a regir el 2026, va a ser con los números que tenemos hoy. Ojalá podamos generar las condiciones para que en la rendición de cuentas del año 2027 esto se pueda aumentar y nos acerquemos gradualmente al cumplimiento de esa meta que está en el programa de gobierno. Esas son las cosas que tenemos que trabajar. Pero lo que sí no es, si se pretende que tengamos la varita mágica de Harry Potter y, digamos, no sé, Aveda Kedavra, o no sé, me acuerdo de los maleficios de haberle leído los libros de mis hijas aproximadamente unas 20 veces y unas 50 veces cada película. La realidad no cambia así. Entonces lo que hay que hacer es laburar, arremangarse y laburar. Y también una cosa que quizá nos faltó los primeros días del gobierno es ir y explicarle a los compañeros. A veces no podíamos, porque bueno, por ejemplo, estamos renegociando Neptuno, no podemos decirle a todos los compañeros de todo el país, mire, estamos renegociando en esto, nos aceptaron esto no nos aceptamos. Pues sería inviable hacer una negociación. Cuando se terminó la negociación, la planteamos y le explicamos. Bueno, ahora lo que estamos haciendo, yendo no solamente a través del Frente Amplio, que tiene un cronograma de recorrida de todo el país explicando el tema presupuestal, sino, y ahí está yendo la fuerza política, están yendo los legisladores y están yendo miembros del Poder Ejecutivo. A mí me toca ir la semana que viene, voy a andar por Paysandú, Florida, pero también yo por lo menos estoy recorriendo las coordinadoras, los comités, las departamentales, y decir, bueno, mire, este es el estado de situación, estamos haciendo esto, dando la cara, hablando con la gente, porque la sensación que yo he tenido cuando hemos ido a hacer cada una de estas reuniones, cuando uno va y le explica a los compañeros y le dice, mire, esto es así, esta es la realidad con los que encontramos, estamos haciendo esto y esto, los compañeros entienden. Y parte de ese enojo, no voy a decir que todo, o esa insatisfacción se va. O por lo menos dice, bueno, pero me lo explicaste. Claro, si vos no se lo explicás, el compañero queda enojado porque dice, bueno, no estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer el primer día, que también es un poco de ansiedad, ¿no? Pero tampoco me explicás. Entonces hay que ir y explicar y hablar. Y aceptar también que los compañeros transmitan lo que piensan, lo que sienten, las sensaciones que tienen.
porque bueno, también tienen derecho este es un gobierno de la fuerza política Frente Amplio, entonces claramente nosotros estamos acá porque el que ganó las elecciones fue el compañero Armando Orsi, la fórmula Orsi-Cose, pero el que ganó las elecciones fue el partido político Frente Amplio. Entonces eso también hay que tenerlo claro, y yo por lo menos lo tengo absolutamente claro. Lo cual no quiere decir que gobierne para los Frente Amplistas, ¿no? Si viene un blanco colorado también es bien recibido y también lo atendemos. Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación, que se fue medio difiriendo un poco. Les confieso que ahora es mucho más, para mí esta semana fue un poco más fácil venir, pese a que teníamos el Parlamento, porque mis hijas están de vacaciones Claro. en el colegio, por la escuela, porque si venir a las 8:30 de la mañana con mis hijas, yo tengo que llevar a mis hijas al colegio. Después empieza el día. Puedo hacer cosas antes o después, pero a esa hora, es la hora de... Lo vamos a tomar en cuenta entonces para la próxima invitación. Y aparte es como una especie de promesa, ustedes no se olviden de que también cuando uno pasa de la actividad privada a la actividad pública, como en mi caso, perdés muchas cosas, ¿no? No solamente perdés dinero, también perdés calidad de vida, y muchas veces, y esto no es una queja, porque la decisión es consciente y estoy muy contento de haberla tomado. Pero también los otros que pagan el precio son los gurises, ¿no? Porque dicen, papá antes me llevaba a mí a buscar a la escuela. Ahora yo ir a buscar a una de mis hijas a la escuela es poco menos que imposible, pero no renuncio a llevarlas todos los días. Está muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.